el procedimiento para los delitos leves. La reforma operada por Ley Orgánica 1 del 2015, que reforma el Código Penal, va a eliminar el libro que este código dedicaba a las faltas. Tras la reforma, las mismas infracciones que antes se denominaban faltas pasan a denominarse delitos leves. Delitos leves que en realidad van a englobar las mismas infracciones delictivas que anteriormente. Algunas están despenalizadas, se despenalizan tras la reforma, como pueden ser la falta de vejaciones, la que antigua falta de vejaciones, y otras cambia algunos aspectos, como puede ser la necesidad de denuncia previa, como ocurre con la antigua falta de lesiones, delito leve de lesiones. El procedimiento para el enjuiciamiento de estos delitos es prácticamente el mismo que en el juicio de faltas. Está establecido en los artículos 962 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Respecto a este procedimiento, vamos en principio a analizar cuáles son los delitos leves más frecuentes. Lo que antes se denominaba falta de respeto y consideración debida a los agentes de la autoridad, maltrato y abandono de animales, el hurto y los daños en cuantía inferior a 400 euros. El delito de lesiones de escasa gravedad. ¿Qué se entiende de delito leve de lesiones de escasa gravedad? Pues aquellos en los que basta una primera asistencia facultativa para su sanidad. Piénsese, por ejemplo, en una herida inciso contusa, la típica herida abierta. Si no necesita puntos de sutura, estaríamos ante un delito leve. Si necesitara, por ser de mayor gravedad, esos puntos de sutura, entonces estaríamos hablando ya de un delito que no puede ser enjuiciado por el procedimiento para delitos leves. Las amenazas leves, aquellas de escasa entidad. Coacciones leves. Y luego, respecto a la falta antigua de injurias o vejaciones, ha quedado despenalizada. Pero cuando estas injurias o vejaciones se refiera a alguna de las personas enumeradas en el 173.2, cónyuge o persona análoga, relación de afectividad, relación de parentesco, entonces en estos casos sí que siguen considerándose delito y no están despenalizadas. Como decíamos, la competencia para estos delitos va a corresponder al juez de instrucción del lugar donde los mismos se hayan cometido, con la salvedad de que, por ejemplo, en el supuesto de los delitos de lesiones o los delitos de amenazas leves, coacciones leves o injurias sobre los supuestos en los que hay una violencia de género sobre la mujer, la competencia no corresponde al juzgado de instrucción, sino que va a corresponder a los jueces de violencia sobre la mujer. Una vez analizados cuáles son estos delitos, los más habituales que se enjuician por este procedimiento, vamos a analizar lo que es la tramitación del mismo. Bien, pues existen dos posibilidades. Una, que la policía judicial, los agentes de la autoridad, tengan conocimiento de unos hechos que puedan englobarse dentro de esta categoría, delitos de lesiones, delitos leves de lesiones, maltrato de obra, delito leve de amenazas, de hurto flagrante o de coacciones. En estos supuestos, la Policía Judicial, la Guardia Civil, va a proceder a la confección de un atestado, y en ese mismo atestado ya se va a proceder a la citación para juicio tanto de los denunciantes, de los denunciados, de los perjudicados y de los ofendidos. Es decir, son los propios agentes de la Guardia Civil los que van a proceder a convocar a esas personas que intervienen en los hechos al juicio ante el juzgado de guardia, ante el juzgado de instrucción con funciones de guardias. Al hacer esa citación se les apercibirá de que han de comparecer con los medios de prueba que intenten valerse, y además también se les apercibe de las consecuencias de su no comparecencia. Piénsese, por ejemplo, en una riña entre dos personas en las cuales una de ellas ha sufrido lesiones. En este supuesto interviene la Guardia Civil por la noche en un bar, se levanta el atestado y se les cita para el lunes, un sábado, se les cita para el lunes para que comparezcan ante el juzgado a las 10:30. Ya hemos citado, ya hemos convocado a juicio. Se les convoca y se les apercibe que si no comparecen en el caso del denunciado y está citado legalmente, entonces se celebrará el juicio en su ausencia. Y en cuanto al denunciante, si el Ministerio Fiscal no mantiene la acusación, ocurriría, si no comparece, que se dictaría una sentencia absolutoria. Como decía, además de apercibirles, se les dirá que han de llevar los medios de prueba de los que intenten valerse, es decir, si tienen algún testigo, algún amigo que ha podido ver los hechos, en ese caso deberán también traerles al juzgado. Como novedad, tras la reforma del enjuiciamiento criminal, es decir, que las citaciones en esa comparecencia que se hacen ante la Guardia Civil, ya los mismos agentes de la Guardia Civil les solicitan que de una dirección de correo electrónico
o de correo electrónico, o bien el mismo teléfono fijo o móvil para proceder a hacer así su detención. Solo en el caso de que manifiesten que no tienen o que quieren expresamente que se les cite por correo ordinario, solo en este caso así se hará. Decíamos, una vez que se ha confeccionado el atestado con la citación de las personas para que comparezcan, se les convoca al juicio y una vez que está confeccionada se entrega al juzgado de guardia correspondiente. El juez de guardia, una vez que tiene ese atestado, le analiza y da traslado al Ministerio Fiscal. Es decir, lo pone en conocimiento del Ministerio Fiscal y el Ministerio Fiscal puede pedir en ese mismo momento el sobreseimiento, el archivo, que no se continúe con el juicio. En dos casos. El primero, que el delito resulte ser de muy escasa entidad, de muy escasa gravedad. Piénsese, por ejemplo, en unas amenazas en las que una persona ha dicho a otra te vas a enterar. Realmente no hay un mal grave con el que se amenace, no hay una posibilidad creíble de que llegue a cumplirlo, pues el Ministerio Fiscal puede pedir que no continúe el procedimiento. Otro supuesto sería cuando se carezca de interés público relevante. ¿Qué quiere esto decir? Puede ocurrir cuando, por ejemplo, en un delito de daños se haya procedido a reparar el daño, piénsese alguien que ha roto una verja de casa, le ha pagado la factura, está reparada y el denunciante, el perjudicado, no desea nada más, se entiende que está satisfecho en su perjuicio y por tanto el Ministerio Fiscal también puede pedir el sobreseimiento, el archivo, que no continúe el procedimiento. En este caso, si se acordará el sobreseimiento, se suspende la citación, el señalamiento del juicio que la Guardia Civil o la Policía Judicial había convocado. Si por el contrario no se aprecia estos motivos de sobreseimiento, se mantendrá la citación ante el juzgado de guardia y el juzgado de guardia procederá a su inmediata celebración. Este es el primer caso, es decir, los agentes confeccionan el atestado y convocan a juicio. En el resto de los casos en los que hemos visto, es decir, en todos los demás en que no se proceda de esta forma por la Guardia Civil, Policía Judicial va a confeccionar ese atestado y lo va a entregar al juzgado de guardia. No hace la convocatoria, sino que entrega el atestado una vez instruido, una vez terminado, al juzgado de guardia. Es el juez de instrucción en funciones de guardia el que ha de analizar ese atestado y el que ha también de considerar, como en el supuesto anterior era pedido por el Ministerio Fiscal, aquí es el juez el que dice si ha de continuarse o no el procedimiento. Sí, si hay un motivo que determine que no es necesaria la celebración del juicio por la escasa entidad que hemos visto o porque no existe interés público tal y como lo hemos anunciado anteriormente. Si el juez considera que ha de procederse a la celebración del juicio, va a convocar, va a citar a las partes en un día y hora determinado que será durante el periodo de guardia y si no es posible por cuestión de agenda, por la cantidad de señalamientos que hay en ese periodo de guardia, en un máximo de 7 días. Igualmente, en esa citación se le dice que designe un correo electrónico o un teléfono fijo o móvil para que le pueda ser citado y en el caso de que no lo tengan o solicite expresamente, se les citará por correo ordinario. Por tanto, esta sería la preparación del juicio. Una vez que ya están citados los testigos, las partes, procederíamos a celebración de la vista. En cuanto a celebración de la vista, decir que la intervención del Ministerio Fiscal será necesaria cuando así se haya acordado su citación, salvo que el Fiscal General del Estado, y esta es otra novedad introducida tras la reforma, salvo que el Fiscal General del Estado considere que no es necesaria su intervención, salvo en aquellos supuestos en los que, y en estos casos sí que deberá comparecer el Ministerio Fiscal, cuando se trate, por ejemplo, de una falta de lesiones, delito leve de lesiones, en las que no se puso denuncia en su momento porque estaba tramitada conforme al Código Penal anterior. No se denunció, simplemente había un atestado, y en estos casos, como ahora la denuncia es obligatoria, el Ministerio Fiscal tiene que intervenir porque va a pedir el sobreseimiento por esa falta de denuncia previa. Es decir, falta un presupuesto. Se va a pedir la absolución por esa falta de denuncia previa, pero la continuación solamente para la indemnización. Se le absuelve, pero se le condena a una indemnización, piensen en el delito de lesiones, las 4 días que ha necesitado para curarse de sus lesiones, esos 4 días han de ser indemnizados y así lo va a pedir el Ministerio Fiscal. En cuanto a la intervención de abogado y procurador, no es preceptiva, igual que ocurría en el juicio de faltas, y las partes queda a su libertad el estar asistida, defendida o no por estos profesionales.
Hay un supuesto en el que sí va a ser necesaria esa intervención de estos profesionales, que es cuando el delito leve lleve aparejada una pena de multa cuyo límite máximo sea al menos de 6 meses. En esos casos sí que habrán de intervenir. Otro supuesto que se puede dar es que el denunciado resida fuera de la demarcación territorial del juzgado. Imagínese que estamos en Valladolid y viviera en La Coruña. En estos casos no tiene la obligación de comparecer. Puede presentar ante el juzgado un escrito en el que alegue lo que convenga a su defensa, o puede apoderar a un abogado y un procurador para que lo defienda y ejercite los medios de prueba que se estimen convenientes. La ausencia injustificada del denunciado no supone la suspensión del juicio, siempre que esté citado legalmente, siempre que conste el acuse de recibo o que conste legalmente que ha sido citado. Si no comparece, el juicio continúa en su ausencia. Si no comparece el denunciante, como antes adelantábamos, y el Ministerio Fiscal, si interviene, no pide la acusación del denunciado, la sentencia será también absolutoria por falta de pruebas. En cuanto al juicio, la tramitación del juicio de la vista es muy sencilla. Se procede a la lectura de la denuncia y de las actuaciones. Posteriormente, el Ministerio Fiscal, la acusación particular y el letrado de la defensa realizan un interrogatorio al denunciante, al denunciado, y después irá practicándose la prueba, tanto la documental como las pruebas que se hayan solicitado o que, como decíamos, lleven las partes al acto de la vista, la prueba testifical y la prueba pericial. Una vez que se han practicado todas las pruebas, se da de nuevo la palabra a las partes, a la Ministerio Fiscal y a los abogados, para que formulen conclusiones, para que informen, es decir, para que pidan la absolución o pidan la condena y justifiquen por qué piden una u otra solución. Una vez que termina esta fase de conclusiones, el juez dictará sentencia dentro de los 3 días siguientes, si es posible, y si no, lo habitual es después, que se documente después de la celebración del juicio, aunque lo deseable sería que se dictara in voce en el acto, o sea, que oralmente el juez dictara la sentencia. Y si no, tiene un plazo de 3 días, como decíamos. Y en esa sentencia, en esta resolución que se notifique, deberá indicarse los recursos. Hasta aquí el juicio de faltas, que como antiguo juicio de faltas, hoy procedimiento por delitos leves, que como vemos la tramitación es muy sencilla, con 2 posibilidades: o que sea la propia Guardia Civil el que convoque a todas las partes intervinientes al juicio ante el juzgado de guardia, o en aquellos supuestos en que no sea posible porque no se han practicado todas las pruebas o que la Guardia Civil no considere suficiente la instrucción realizada, el atestado que se confeccione lo presentará ante el juzgado de guardia, y será este juzgado de guardia y no la Guardia Civil el que convoque a juicio. No es necesaria la intervención de abogado o procurador, como decíamos, con esas excepciones, y la vista, como decíamos, es muy sencilla: interrogatorio de las partes, testigos, peritos y por último la sentencia.